Hola amigos, vamos a resolver los ejercicios propuestos de física de la semana 6 de la presa Marcos. Comenzamos. Entonces pasamos al ejercicio 3. Nos dan un gimnasta. Nos dicen que sus brazos están de manera horizontal, cosa que forman un ángulo de, en este caso nos dice 74 grados, o sea, teta es 74 y nos piden hallar el valor de estas tensiones, o de una en solo sí. Entonces rápidamente tenemos el peso de la persona, 672 nos dan. Entonces de manera rápida vamos a qué? Vamos a descomponer estas dos tensiones que nos dan. Cosa que nos quedaría más o menos así, ¿verdad? Se va descomponemos de manera vertical, de manera horizontal, se va y nos queda acá. Vamos a trabajar con las fuerzas en Y. Es igual a cero. O en todo caso esto quiere decir que las fuerzas verticales en sentido hacia abajo van a ser igual a las fuerzas verticales con sentido hacia arriba. Entonces, esto de acá a descomponer, y sabemos que teta es 74, esto de acá vamos a ver que nos va a quedar t por el seno de 74. ¿Verdad? T seno de 74, entonces esto de acá también sería t seno de 74. Muchos de aquí han tomado simplemente con un brazo, digamos han trabajado con un brazo y han igualado con esto, pero debemos saber que se trabaja con todo el sistema, y el sistema está conformado por los dos brazos y todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces las fuerzas que van o que apuntan hacia abajo, sentido hacia abajo, igual a las que apuntan hacia arriba, que sería dos veces, ¿qué cosa? TC no es 74, ¿verdad? Entonces de aquí ya rápidamente es cuestión de despejarte. Para esto debemos tener en cuenta el triángulo de 74. Entonces al reemplazar con el seno de 74, 24, 25, vamos a ver que la tensión nos va a dar 350 newtons, que sería la respuesta. Entonces pasamos al ejercicio 1. Nos dan un sistema, tensiones y bloques, y nos piden hallar la tensión de A y B, entre el punto A y B, o sea, todo esto. Entonces para este ejercicio rápidamente nos dan algunos datos como los pesos de los bloques. También nos dice que la diferencia entre el cable BC y ED va a ser de 14 newton. Entonces rápidamente para este ejercicio recomiendo es que si es que analizamos la gráfica, vemos que esto de acá, este sistema de acá, va a depender de qué, de estos tres cables, ¿verdad? O sea, estos dos bloques, si lo vemos de esta manera, van a estar sujetas o colgando gracias a qué, gracias a este y a este, que son los que están pegados, supongamos, a una pared. Entonces, de dato tenemos que la diferencia entre BC y ED es 14 newton. Eso nos quiere decir más o menos que la tensión BC es mayor, ¿verdad? Por ende, la resultante 14 apuntaría hacia la derecha. Tenemos AB, que es lo que nos pide esta tensión. Y si es que analizamos de aquí, vemos que de aquí, ¿qué cosa se obtiene? Un peso, ¿verdad? Un peso que sería la suma de estos dos bloques. O sea, 44 newton, ¿verdad? Entonces rápidamente de aquí tengo esta tensión. Tengo esta tensión que me piden, que es una fuerza, ¿verdad? Y también tengo la fuerza del peso, que es 44. Tenemos esto, esto y esto. ¿Y acaso no vemos que se puede formar un famoso triángulo de fuerzas? A ver lo que nos pide, 14 newton, la diferencia que nos daban y el peso que apunta hacia abajo. Entonces de aquí rápidamente podemos aplicar un simple pitagorazo, cosa que vamos a ver que F nos va a quedar, o sea, sería 44 más 14 al cuadrado. Perdón, aquí hubo un error, el peso de P era 36, por ende el peso general sería 48. Entonces todo igual, simplemente aquí sería 48. Y aquí vamos a ver que el valor de la tensión de AB nos va a salir 50 newtons. Esa sería la respuesta. Ejercicio 4. Tenemos un bloque que nos dice que está en reposo gracias a una fuerza externa de magnitud 32 newton. Nos piden hallar la fuerza o el coeficiente de restitución. Y este va a salir de qué? De una fuerza de rozamiento estático.
que se va a oponer a esta fuerza. Superficie rugosa. Entonces la única fuerza vertical que actúa aquí es, ¿verdad?, el peso, ¿verdad? Nos dan la masa 8, aceleración de la gravedad, así que 80 newtons. Por equilibrio sabemos que va a haber una fuerza también normal que va a actuar perpendicular a la superficie. Entonces la normal sería igual en este caso al peso. Bueno, superficies rugosas, debemos recordar que dicha fuerza de rozamiento estático va a ser igual a dicha fuerza normal que hallamos por un coeficiente de fricción, que es lo que nos pide hallar. Entonces por equilibrio debemos saber que toda fuerza que apunta hacia la derecha va a ser igual a las fuerzas que apuntan hacia la izquierda. En este caso la única que apunta hacia la derecha sería dicha fuerza que nos daban. Esto va a ser igual a la fuerza que apuntan hacia la izquierda, que sería la de fricción, pero sabemos que esto es igual a una normal, que es igual a 80 newtons por el coeficiente de fricción estático, ¿verdad? Entonces de aquí rápidamente vamos a ver que el coeficiente va a ser igual a 0,4. Pasamos al ejercicio 5. Nos piden hallar la masa de este bloque que está colgando. Es un sistema de dos bloques unidos mediante una cuerda, ¿verdad? Entonces rápidamente vamos a ver qué fuerzas van a actuar acá. Acá hay un peso, ¿verdad?, que vamos a llamarle M por G. Esta cuerda va a tener una tensión, ¿verdad? Va a tener una tensión, que en este caso sería apuntando hacia acá. Y al ser una misma cuerda, ambas tensiones, tanto por acá como por acá, va a ser la misma. Hay un peso, ¿verdad? Habrá un peso que rápidamente sería 50, ¿verdad? Porque masa es 5. También va a haber una normal, que por equilibrio va a ser igual al peso. Una fuerza normal va a ser 50 también. Entonces rápidamente nos dicen que en esta parte, en esta superficie, en este piso, el coeficiente de fricción es de 0,5. Por ende, la tendencia que va a tener este bloque al jalar por acá va a ser que este bloque de 5 se dirija hacia la derecha. Por ende, va a haber una fuerza que se va a oponer a ese movimiento, que justamente va a ser la fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces rápidamente, por equilibrio, sabemos que las fuerzas que van hacia arriba va a ser igual a las fuerzas que van hacia abajo, y las fuerzas que van hacia la derecha van a ser igual a las fuerzas que van hacia la izquierda. En este caso vemos que aquí rápidamente podemos ver que la tensión va a ser igual a dicha masa que nos piden por la aceleración de la gravedad. A la vez, estas fuerzas que apuntan hacia la derecha, que serían en este caso las que están por acá, vemos que sería la tensión. Esto va a ser igual a las fuerzas que apuntan hacia la izquierda, fuerza de fricción estática. Eso va a ser igual a la normal, o sea 50, por el coeficiente. Es como si fuera un medio. Entonces rápidamente de aquí sabemos que esto va a ser igual a m por 10, porque es m por aceleración de la gravedad. Esto va a ser igual a 25, y de aquí rápidamente la masa que nos pedía va a ser igual a 2,5 kilogramos, que sería la respuesta. El ejercicio 6 nos da una barra y nos pide hallar la masa de este bloque. Para este nos dan fuerzas como el peso. Sabemos que se ubica en el centro de gravedad, por ende está ubicado entre dos longitudes iguales. Si todo esto vale 4, 2 metros sería aproximadamente acá. Y aquí se ubica el peso, nos dan una fuerza externa y la masa del bloque, que es lo que nos pide. Entonces sabemos que el bloque va a ser un peso llamado, o el peso entonces de este bloque, que sería la masa justo que nos pide por la aceleración de la gravedad. Entonces aplicamos esto de acá, conocido fuerza por distancia. Debemos saber el sentido de rotación. En este caso esta masa va a tener un sentido respecto a la articulación que le he puesto horario, ¿verdad? Esta fuerza externa va a tener un sentido antihorario con respecto a esta O, al igual que el peso de la barra va a tener un sentido horario con respecto a O. Entonces sabemos que suma de momentos es igual a 0. En otras palabras, suma de momentos con sentidos antihorarios van a ser igual a los momentos con sentidos antihorarios. Y en este caso la única fuerza que hace un sentido antihorario es
esta fuerza de 200. Por ende, sería 200 por 1, porque esta distancia vale 1, va a ser igual a 40 por 2 más masa por gravedad 10m por toda la distancia de la barra, porque este bloque se ubica en el extremo, ¿verdad? O sea 4. Y al operar vamos a ver que la masa de este bloque, que llamado A, va a ser igual a 3 kilogramos, que sería la respuesta. Pasamos al ejercicio 2, es de una barra, 2 fuerzas, nos pide el torque resultante. Vamos a resolverlo de manera vectorial, ya que supongo que ya todos saben el método clásico, el fuerza por distancia, y ver si es que es antihorario y horario, ponerle positivo o negativo. Pero vamos a trabajarlo de manera vectorial y esto nos va a ayudar. Digamos, ya no es necesario saber esto de acá, simplemente vamos a aplicar vectores. Para eso debemos recordar algunas cosas, como sabemos que en el eje cartesiano todo lo que apunte hacia la derecha a partir del origen va a ser positivo, negativo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Producto de vectores unitarios como el y, sabemos que y representa cuando está en el eje x, j cuando está en el eje y por jk, j por i menos k. Solo esto de acá va a ser necesario. Más que todo esto y ya está. También debemos recordar que la fórmula del torque vectorialmente sería el vector posición por vector fuerza. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a analizar nuestra gráfica. Para este ejercicio, si son vectores, entonces los datos tienen que ser vectores. Por ejemplo, la fuerza 1 apunta hacia la derecha, por ende va a ser positivo, ¿verdad? Para esto quise mostrarles esto. Esto está en el eje X, por ende sería Y. Supongamos que todo esto, vamos a llevarlo a todo esto de acá. Entonces, estas fuerzas van a estar en el eje X, ¿verdad? Y esta barra supongamos que está en el eje Y. Entonces ya esto sería X. Esta fuerza de acá apunta hacia la izquierda, por ende va a ser negativo. Y también va a tener el vector unitario Y, porque está en el eje X. Entonces el vector de desplazamiento, ¿dónde está? El vector de desplazamiento, un truquito es que siempre van a ser desde la articulación. En este caso la articulación está en el punto A, ¿verdad? Y al ser un vector, pues simplemente podemos trazarlo hasta donde llegue con la fuerza. En este caso la fuerza también podemos proyectar con una línea más larga, o sea esto, cosa que choca acá, ¿verdad? Entonces aquí nacería el vector posición. Este vector posición, que voy a llamarle 1, ¿cómo lo representaríamos? La longitud total, que sería 3, apunta hacia arriba, positivos, y positivos, 3j simplemente. ¿Cuál sería el vector posición para la fuerza 2? Pues igualmente trazamos otra recta, pero que llegue a 2. En este caso, posición 2 sería, esta longitud mide 2. También va a estar a partir de, supongamos que este de acá es el origen, pues el origen, por ende, como está hacia arriba, también va a ser positivo, ¿verdad? Aquí también positivo. También j porque se dirige hacia la y. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pasamos a hallar el torque para la fuerza 1. Sabemos que la formulita es posición. Siempre primero se comienza con posición porque ya es vectores y eso importa. Sería más 3j por la fuerza más 15. Y entonces esto nos daría... Multiplicar esto es fácil. Multiplicamos los números, 45. Porque ambos son positivos. J por I nos da menos K. Por ende el torque aquí sería menos 45K. Vamos a dejarla ahí por mientras. Luego voy a explicar qué significa menos y K. Entonces rápidamente el torque 2, ¿cómo sería? Torque 2 sería posición más 2 por la fuerza menos 30. 30 por 2 menos 60 porque tiene un negativo. Y ahora producto de los vectores unitarios, J por I menos K. Este menos más este menos se hace más, ¿verdad? Más K. Entonces rápidamente el torque resultante sería nada más y nada menos que la suma de estos dos, 60 menos 45. Entonces rápidamente el torque resultante 60 menos 45 más 15. El vector unitario permanece igual porque suma,
Newton por metro, ¿verdad? Bueno, en las claves no está el K, pero digamos una forma ya vectorialmente de representar el torque resultante sería esto. ¿Y cómo se representaría esto? Pues si vamos acá, sabemos que este es el plano Y, X y Z es saliente a la pizarra. Por ende, si nos sale más positivo que saliente, y vemos si es saliente, si hacemos girar la mano, va a formar esto, ¿verdad? Y si que recordamos al inicio, cuando teníamos sentidos antihorarios, significaba que era positivo, ¿verdad? Y si se cumple, ¿verdad? Entonces, más o menos así es, trabajándolo vectorialmente. Respuesta más 15.